Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, habiendo oído que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a buscarle y le rogó descendiese a su casa y sanase a su hijo, porque estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no habéis de creer. El oficial repuso: desciende, Señor, antes que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra que le había dicho Jesús y se marchó. Y cuando regresaba le salieron al encuentro sus criados y le notificaron que su hijo vivía. Preguntóles la hora en que había comenzado a mejorar y ellos le respondieron: ayer, a la hora séptima, cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, procurad andar sobre aviso, y no como necios, sino como prudentes. Aprovechad el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Y no os entreguéis con exceso al vino, en el que hay lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantad y alabad al Señor en vuestros corazones, dad siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos la curación del hijo del régulo en el Evangelio que acabamos de leer. Hay una parte interesante de ver cómo termina el Evangelio de hoy, cuando dice: y creyó él y toda su familia. No era que antes no hubiera creído este funcionario del rey, porque de hecho fue a Jesucristo y le pidió por su hijo que estaba enfermo. Y le dice: Señor, ve rápido, porque si no mi hijo se va a morir. O sea, él creía en que Jesucristo podía curar a su hijo. Pero al final del Evangelio dice: creyó él y toda su familia. Significa que su fe se aumentó sobremanera. La primera era escasa, por decirlo de alguna manera. La última fue mayor, debido a precisamente al signo que hizo nuestro Señor Jesucristo de la curación de este niño que se estaba muriendo. Vemos la diferencia en el caso del centurión, que son las palabras que se toman en la Santa Misa todos los días. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo, mas di una palabra y mi siervo será sano, mi criado será sano. Este centurión, que era pagano, es decir, que no era del pueblo elegido, que no tenía los profetas, que no tenía las escrituras, tuvo más fe que este del que acabamos de leer, porque fue y se presentó a nuestro Señor diciéndole: Señor, tengo un siervo enfermo, un criado enfermo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se disponía a ir a su casa, Él le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di solamente una palabra y mi siervo será sano. Demostró tener más fe que este que era del pueblo de Israel. En este Evangelio debemos aprender que todo lo que pedimos a Dios nuestro Señor Jesucristo, con fe verdadera y con insistencia, porque vemos que primero va este régulo y le dice, y le ruega que descendiese y sanase a su hijo. Y nuestro Señor le dice: si no viereis milagros, no creeréis. Y entonces él le vuelve a insistir como diciendo: Señor, que se pasa el tiempo y mi hijo muere.
Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, insistir en la oración. Él no quiere darnos ningún signo, ni prodigio, ni milagro de manera fácil, porque si no es como que pierde importancia los milagros operados por nuestro Señor Jesucristo, y siempre las cosas que nos suceden a través de la oración tienen que ser para aumentar nuestra fe, y en eso está la perseverancia de los justos, precisamente. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en la otra parábola, ¿se acuerdan? Del que llega unos visitantes en horas nocturnos a un señor, y este señor no tiene nada que convidarles, entonces va a un vecino y le dice: dame unos panes para atender a la gente que me llegó, y insiste hasta que el vecino se levanta de la cama, que ya estaba acostado, y le da, para que deje de molestarlo, en definitiva. Tantas parábolas, tantas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre la insistencia de la oración, tantas vidas de santos en donde vemos que la oración asidua es escuchada finalmente por Dios. Y si a veces no cumple con lo que uno pide en la oración, al menos nos da las fuerzas para cumplir con su santa voluntad. Y lo vemos eso en la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Él pidió: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, es decir, toda la pasión que tenía por delante. Jesús es Dios y Él sabía lo que había de padecer. Y sin embargo Él pidió que se apartase el cáliz de esa pasión, pero terminó diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Terminada esa oración, viene un ángel y lo confortó. Eso es lo importante. Ese ángel que conforta a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra oración realmente no conviene para la gloria de Dios, la salvación de las almas, la gloria de la Iglesia, Dios nos va a mandar un ángel que nos conforte y nos haga ver que la voluntad de Dios es otra, y nuestra voluntad, de acuerdo a esa consolación angélica que vamos a recibir, se va a dar cuenta que lo otro, lo contrario, o otra cosa distinta de lo que pedíamos en la oración era necesaria. Pero no por eso debemos dejar de rezar y de pedir, porque esa oración, si no consigue lo que queremos en esa oración, va a conseguir méritos incalculables para cuando vayamos a juicio y finalmente recibamos la sentencia de si Dios quiere ir al cielo. Ese es el sentido también de las palabras de la epístola de hoy. Procurad andar sobre aviso, y no como necios, sino como prudentes, aprovechando el tiempo presente, porque los días son malos. El desaprovechamiento del tiempo es desastroso. Dios nos dio un límite de días para vivir aquí en la tierra. Nadie lo sabe, si va a vivir mucho, si va a vivir poco, si va a vivir medianamente. No sabemos cómo vamos a terminar nuestros días, si van a ser en una cama en el hospital, si va a ser después de una larga enfermedad, si va a ser de un accidente o si nos va a caer un rayo. Nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo? Aprovechar el tiempo. No seáis imprudentes como los necios. No hagamos eco de esas palabras de las Sagradas Escrituras, de uno de los libros sapienciales, que dice: Stultorum infinitus est numerus. Es infinito el número de los necios, de los imprudentes, que desaprovechan los días que Dios les ha dado para ganar su alma para el cielo. Y lo viven pensando que van a vivir mucho tiempo, que van a tener tiempo a último momento para arrepentirse. Falso. De Dios nadie se ríe. Si Dios nos dio un día, si Dios nos dio una hora, si Dios nos dio un minuto, es para negociar en esa hora, en ese minuto, en ese día, en esos años de vida que me dio, negociar la salvación de mi alma. ¿Y cómo puedo negociar si estoy alejado de Dios por la falta del cumplimiento de sus mandamientos? ¿Cómo voy a negociar si estoy fuera del amor de Dios? Si Dios me creó, me eligió a mí, a cada uno en particular, para sacarme de la nada, para hacerme uno más, un cristiano más, permitió que fuera bautizado, permitió que pudiera asistir al sacrificio de la misa, que es el mismo sacrificio del Calvario, en donde Él derramó hasta la última gota de su sangre por mí y cada uno de nosotros, particularmente, individualmente, de tal manera
que toda esa sangre la derramó por mí. Y cada uno puede pensar lo mismo. Por mí, Señor, portaste la cruz. Por mí, Señor, subiste ese calvario. Por mí recibiste ese sacerdote. Por mí, esa cruz, fuiste puesto en ella. Y por mí, en la última lanzada del general romano, derramaste esa última gota de sangre por mí. Y yo desaprovecho el tiempo precioso que fue comprado por ti en esa cruz para salvar mi alma. ¿Y cómo lo desaprovecho? Viviendo disolutamente, no, quién sabe, en grandes orgías, festicholas y embriagueces, pero sí alejado de la voluntad de Dios. Sed prudentes, dice el apóstol. Entended cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo tenemos en las Sagradas Escrituras, repetidas veces. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Y para lograr nuestra salvación es a través del amor, porque Él nos amó primero y nos lo demostró muriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Eso es un acto de fe que debemos hacer continuamente, mayor que la del régulo de hoy, que la del funcionario de hoy que pidió que baje a su casa para curar al enfermo. El enfermo somos cada uno de nosotros, porque estamos fríos en nuestra fe, fríos en nuestra caridad. Estamos afiebrados, no conocemos realmente cuál sea la voluntad de Dios, por falta de amor de Dios, por falta de conocimiento de las Escrituras y por la maldad de nuestros corazones. Entendamos el valor del tiempo. El valor del tiempo es el valor del cielo. El tiempo pasa rápido. La vida es como una mala noche en una mala posada, decía Santa Teresa de Jesús. Y nos aferramos a esta vida como si fuera la única vida. Nos aferramos a los negocios de la vida, de esta vida, ganar más dinero, comprar tal cosa, dejar de vender tal otra, como si en eso no fuera todo. Y eso es hoy y mañana no está más. En cambio, todo lo que hagamos tiene eco en la eternidad. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor de Dios, por amor de Dios y en amor de Dios. Pidamos siempre entonces redimir el tiempo, conocer a Dios cada día más, aprovechar ese tiempo para amarlo más, para no conculcar sus mandamientos, para que si nos cae un rayo o nos pisa un auto, estemos preparados siempre como las vírgenes prudentes que tenían el aceite preparado para cuando viniera el esposo. No digamos, Dios va a tener misericordia de mí y me va a dar tiempo, porque ya me lo está dando, en este momento me lo está dando. Vivamos en su gracia, huyamos de las tentaciones del demonio, huyamos del pecado mortal, que es el que nos aparta del amor de Dios, y estemos preparados, porque el viaje no es un viaje largo, no es un viaje internacional, en donde tenemos que tener los papeles y visas y documentos necesarios. Es un viaje a la eternidad. Y esa eternidad tiene que ser feliz de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él quiere que nos salvemos. Tenemos que colaborar nosotros entonces, conociendo cuál sea la voluntad de Dios y aplicándola a cada una de nuestros instantes en esta vida que Dios nos está regalando continuamente, hasta que sea el último día de nuestra vida. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que nos dé más fe, que nos dé más amor de Dios, que nos dé a conocer el valor del tiempo y aprovecharlo todos los días de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, para amar a Dios y servirlo en esta vida, para después gozarlo en la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.